está pidiendo una tasa de interés efectiva como lo están usando ustedes en sus cálculos. Ustedes no usan esta fórmula. Acá me están metiendo, en vez de J entre M, me ponen I. Y en vez de menos MN, ponen menos N. Entonces, ahí vienen las confusiones. Y tengan cuidado en eso, por favor. Te los pido por lo que más quieran. Entonces, en este caso estamos trabajando con valor actual. Pago periódico, muy parecido. Ahora la constante es 13.53, que es la que vamos a buscar, ¿verdad? Le damos valores a J y entonces comenzamos con 48. Al sustituir el 48% en esta fórmula me da 15.2469. Entonces está por arriba de 3. Entonces quiero que baje, tengo que aumentar la tasa. La subo a 60, me da 13.79. Casi esto, pero necesito que baje un poquito más. Entonces la subo un poco más, a 0.64. O sea, 64%, me da 13.36. Me bajé mucho. Entonces quiere decir que la tasa está entre 60 y 64. ¿Cuál es el punto medio entre 60% y 64? Pues es 62. Pongo 62, evalúo la fórmula y me da 13.57, que está bien cerquita de 13.53. Pero necesito un valor más bajo, uno más bajo que 13.53, porque aquí tengo 13.57. Si necesito que baje, entonces le aumento un poquitito más, que solo es medio punto. 62.5, entonces me da 13.52. Tengo un valor por abajo de 13.53 y un valor por arriba, que es 13.57. Interpolo los dos valores y entonces encuentro que la tasa nominal es punto 62.4381, o sea, 62.44%. Con un M de 12. La respuesta es esta. Estoy pidiendo una tasa nominal. Cuando pida tasa efectiva, va a ser anual. Va a ser anual. Pero por favor, fíjense en lo que están haciendo. Así que, diga. El ejercicio para tomarle captura. Va. Espérame, vamos a reducirlo un poquito de tamaño. A ver. El texto lo tenés, ¿verdad? Sí, Va. sí. Entonces ahí está, mira. Esta es la primera parte. Perdón. Esta es la primera parte. Y esta es la segunda parte. Ok. Ok. Gracias. Bueno, a la hora. Entonces, ahora vamos a el siguiente caso. ¿A qué tipo de interés debo colocar? $1,500 que puedo ahorrar, dice, bimestralmente. Sí, mediante un plan de ahorro a un plazo de 5 años, quiero acumular ahorros hasta $55,000. Ok, muy bien. Entonces, el pago periódico son 1,500. La periodicidad de pago es bimestral, entonces quiere decir que P es 6. N son 5 años, pero como lo que quiero es acumular, ¿verdad?, ahorros a futuro, entonces estos 55.592 en monto. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la J que me permite acumular esto? Entonces el M6 y estoy trabajando con una ASCO. Entonces empleamos la fórmula 65 que dice que S es igual a R multiplicado por este factor que se conoce con el nombre de factor de serie uniforme de cantidad compuesta. Sustituimos valores y luego, ¿qué hacemos? Despejamos esto. O sea, 1,500 pasa al otro lado a dividir y me da la constante que es 37.06, 1333. Entonces quiero encontrar esta constante sustituyendo y dándole valores a J. ¿Qué valores le damos a J? Bueno, el primero que le vamos a dar es 2%. Si uso 2% acá, me va a dar que el factor de serie uniforme de cantidad compuesta es 31.49, pero yo necesito que sea 37.
Entonces, como este factor de serie uniforme, cantidad compuesta, y la tasa varía directamente proporcional, entonces, para que esto aumente, ¿verdad? Yo necesito 37 y me dio 31. Entonces, como estoy trabajando con el factor de serie uniforme, cantidad compuesta, y sé que la relación es directamente proporcional entre la tasa y este factor, entonces aumento el valor de la tasa. Aumento a 5. Al evaluar esta fórmula con 5, dándole valor de 5% a J, entonces me da 33.92. Bueno, pero todavía estoy lejos, 37. Entonces vuelvo a aumentarle y le doy a 7. Fíjate que voy, acá le aumenté 3 puntos nomás, 3 porcentajes, 3 puntos porcentuales. Acá le aumento 2 nomás. Y al evaluar la ecuación esta, dándole valores de 7, entonces me da 35.67. Todavía estamos lejos del 37, entonces le doy 9. Con 9, al evaluar J igual 9 en esta ecuación, me da entonces 37, 53, 86, 81. ¿Ah? 37, 86. Está por arriba del valor que ando buscando. Entonces, para que baje, entonces le bajo medio punto. Y entonces me da 370613. Y yo ando buscando 370613. Entonces me dio cabalito, mire, casi. 37061332. Y el número que ando buscando es 37061333. Le hace falta una 10 millones. 10 millones. Entonces, por ese poquito que le hace falta, interpolo. Y entonces me da que la tasa es exactamente esta. JS 850 con un M de 6. Aquí está. ¿Ok? Entonces recuerde, si está trabajando con factor de serie uniforme, tiene que tener en cuenta que la relación es inversamente proporcional con la J. Pero si está trabajando, por ejemplo, como es este caso, que está trabajando con factor de serie uniforme, cantidad compuesta, entonces, si quiere que aumente o quiere que baje, tiene que subir o bajar la tasa. La fórmula de interpolación es la misma, ¿verdad? Teniendo en cuenta que hay que tomar la tasa alta, la tasa baja y los factores de la tasa alta y la tasa baja para sustituir en la ecuación de interpolación, para encontrar cuál es esa tasa. ¿Ok? No sé si le van a tomar. ¿Mm? ¿Ya? Ok. Bueno. Entonces, así las cosas, el ejemplo 82 ya corresponde a las anualidades simples, ciertas y anticipadas, o sea, ASCA. Este es un tema nuevo. Disculpe, Diga. ¿verdad que no está compartiendo pantalla? ¿Cómo no? Ahorita sí. ¿O no? ¿No lo están viendo? Bueno, yo veo todo negro, Lee. No me diga. Déjame ver. No se ve. Sí se ve. Bueno, ahorita ya la quitó. Sí, ahorita sí. Pero mire, aquí lo tengo, mire. A ver, aquí estoy. Esta es la que estoy compartiendo. Sí. Ah, hoy sí, Lee. ¿Sí? Sí. Entonces, Gracias, no estaba viendo. entramos entonces a la anualidad simple, cierta y anticipada. ASCA. Para ello, vamos a ocupar nuestra exposición. Ese es el tema para hoy. ¿Ok? Entonces, entramos acá y aquí tenemos nuestra... A ver, Licenciado, ahorita, diga, sí, diga, con la cuestión de que si teníamos dudas en el ejercicio anterior, sí, diga. fíjese de que usted decía que, digamos, unas veces va a ser proporcional y otra vez va a ser inversa, ¿verdad? ¿Sí? Pero, Sí. pero ¿verdad que siempre ocupamos la misma fórmula? La ¿Verdad? fórmula de interpolación, sí. Ajá, La fórmula de interpolación, sí, la misma. ah, bueno, ajá. De interpolación. Sí,
Sí, esa es la misma. Lo que cambia es si estás trabajando con valor actual o con monto, tenés que saber escoger cuál es la fórmula en donde vas a despejar para encontrar tu constante, la que vas a ir a buscar. ¿Ya? Sí. Eso depende de lo que te di el problema, ¿verdad? Ujú. Pero la fórmula de interpolación no cambia, esa es la misma. Sí. Ah, Sí. bueno. ¿Ok? Gracias. Ok, ahora. Bueno, entonces, veamos. Ok. Veamos una cosa por acá. Ujú. ¿La ven, compañeros? Sí, sí, se mira. Sí. Bueno, entonces vamos a las anualidades anticipadas, o sea, la ASCA. Este es un tema breve realmente porque es una cuestión bastante sencilla. Es una prolongación de las ASCO, ¿verdad? Lo que sucede es que una anualidad anticipada no es nada más que un conjunto de pagos sucesivos, iguales, periódicos, nada más que esos pagos se efectúan al inicio de cada periodo de pago. O sea, las ASCO, el pago periódico se hace al final de cada periodo, ¿m? Pero las ASCA, el pago se hace al principio de cada periodo de pago. Entonces esa es la gran diferencia, ¿verdad? Y para el caso, ejemplos para el caso de ASCA son cuando tú, por ejemplo, haces alquiler de inmuebles. Normalmente quien alquila casas o edificios o plantas industriales, las arrienda, siempre se acostumbra a pedir el primer mes de adelanto. Si no el primer mes, tal vez 3, 4 meses por adelantado. Pero casi siempre se pide por adelantado el pago de la primera mensualidad. Cuando eso ocurre, estamos ante una ASCA. ¿Por qué? Porque el pago periódico se hace por adelantado. Lo mismo pasa cuando tú compras un determinado bien de capital. Normalmente no es cierto que te dejen, bueno, ahora sí se está acostumbrando, que te vendan, por ejemplo, un televisor y que no te pidan prima. O sea, o por lo menos la primera letra. Si al hacer el convenio de préstamo para comprar un televisor a crédito, te dicen que tenés que pagar la primera cuota al firmar el contrato de préstamo, entonces ahí lo que tenés es una ASCA. ¿Por qué? Porque ya pagaste el primer pago el primer pago periódico, lo pagas por adelantado, ¿ya? Ese es el caso, ¿verdad? O cuando tú compras seguros, por ejemplo. Cuando tú compras una póliza de seguros, el que te lo vende, te vende a cambio de una primera cuota. O sea, la primera cuota tienes que pagarla siempre por adelantado. Ningún vendedor de seguros te va a vender una póliza para que la pagues al final del primer periodo de pago. No, no va a ser que en ese mes te muras, pues, ¿verdad? O que en ese primer mes te roben el carro, ¿verdad? Entonces, ellos pierden, ¿me entiendes? Entonces, tiene que pagarse la primera cuota adelantada, ¿ok? Entonces, esos son los ejemplos, digamos, de las anualidades anticipadas. Es cuando tenés una serie de pagos iguales, periódicos y sucesivos, en donde los pagos se hacen al inicio de cada periodo de pago. Ese cambio tan leve introduce un cambio de simbología. Si ustedes se acuerdan, el valor actual en la ASCO se representa por una A mayúscula y el monto se representa por una S mayúscula. En este caso de las anualidades anticipadas, la A la vamos a representar por una A mayúscula pero con diéresis. Y el monto no lo vamos a representar por ese, sino por una U mayúscula con diéresis. ¿Ok? Entonces, el valor actual y el monto cambian de simbología. Entonces, ¿cómo vamos a calcular el monto y el valor actual de una ASCA? Cuando yo estoy calculando el monto, yo sé que la ASCA va a tener la fecha focal allá, en el momento enésimo, al final. Y va a haber un conjunto de pagos periódicos, pero ya sabemos que si esto es una ASCA, ¿verdad? Entonces el primer pago ocurre en el momento cero.
cosa que no ocurre así en la ASCO. En la ASCO el primer pago ocurre aquí, en el momento 1. Pero no, en la ASCA ocurre primero en el momento 0 y el último, la gran diferencia también, ocurre no en el momento enésimo, sino en el momento n-1. O sea, en el penúltimo momento. Aquí está, mire. Esta es una recta tiempo-valor que representa una ASCA. ¿Por qué me doy cuenta que es una ASCA? Bueno, porque los pagos periódicos R, pagos de renta, están al inicio de cada periodo de pago. Y al final, donde está la fecha focal que voy a calcular el monto, ahí no se paga nada. ¿Por qué? Porque se ha pagado adelantado, o sea, en el momento n-1. Esa es la gran diferencia. Ahora bien, para calcular el monto de una ASCA, o sea, U, un asterisco, lo que podemos hacer es dividir la ASCA en dos partes. Una de ellas sería dejar aislado este pago, ¿ya? Este primer pago, y crear una anualidad que va desde el pago 1 hasta el momento, hasta el pago n-1. Entonces armamos una ASCO que va desde el 1 del primer pago hasta el momento n-1. Entonces esos son los arreglos que se hacen matemáticamente hablando para encontrar una fórmula que me permite calcular el monto. Es esta fórmula. El monto de una ASCA se calcula multiplicando el monto de la ASCO que se define desde el momento 1 hasta el momento n-1 multiplicado por 1 más i más el pago final llevado hasta el momento enésimo. O sea, el pago inicial, que es el momento 0, multiplicado por 1 más i elevado a la r. Si yo sustituyo la fórmula de S sub n-1 por lo que vale esta simbología, entonces voy a llegar a la fórmula 80, que dice que el monto es igual al pago periódico multiplicado por 1 más i y multiplicado por este otro factor, que es 1 más i a la n menos 1 sobre i. Esto está dado para tasas efectivas. ¿Ok? Efectivas. Entonces, esto te permite calcular el monto. El monto. ¿Qué es lo nuevo si yo comparo una ASCA con una ASCA? Bueno, que la ASCA tiene este factor adicional. Este no estaba en la ASCO, pero que sí aparece en la ASCA. De fórmula 80 para calcular el monto de una ASCA. Lo mismo pasa con el valor actual de la ASCA. Acá tenemos decía que para calcular el valor actual de una ASCA, la ASCA se representa así, igual que la anterior, nada más que ahora la fecha focal está en el momento 0. ¿Por qué? Porque vamos a calcular el valor actual. Entonces ya sabemos que la fecha focal tiene que estar en el momento 0. ¿Por qué? Porque es ahí a donde se van a llevar todos los pagos periódicos que constituyen la ASCA, ¿no? Desde el pago periódico, en el momento 0 ocurre el pago R, en el 1 igual otra R, en el 2 así, hasta el momento n-1 que ocurre el último pago de una ASCA. ¿Ok? Entonces todos ellos se trasladan hacia el momento 0. Cuando aplicamos las fórmulas que permiten los arreglos matemáticos para poder hacer este cálculo, yo tengo la fórmula 81, que es la que me permite calcular el valor actual, que dice que el valor actual de una ASCA es el producto del pago periódico por 1 más i multiplicado por este factor. 1 menos 1 más i elevado a la n, ¿verdad? A la menos n, perdón, sobre i. Esta es la fórmula 81. Pero este es cuando trabajas con tasa efectiva. La novedad es que, otra vez, en la ASCA va este factor entre la R y este otro. Este otro factor. Este factor, si usted se fija, este factor que va desde este paréntesis hasta este corchete, es el factor de serie uniforme, valor actual de una ASCA. ¿No? Ahora bien, ¿será la misma fórmula para
una tasa nominal? Pues no, ¿verdad? Para una tasa nominal, compañeros, las fórmulas son diferentes. Y esas fórmulas las tenemos en nuestro libro. A ver, en las páginas. Están. Bueno, la verdad es que no están explícitas, o sea, no están expresadas tal cual, sino que están explicadas cómo se calculan en la llamada 20 de nuestro libro, que está en la página 112. ¿Eh? Ahí está cómo es que nosotros vamos a proceder para tener las fórmulas que te permiten calcular el valor actual y el monto de una ASCA cuando estás trabajando con tasas nominales. ¿Eh? Tasas nominales. Y de todas maneras, tienes por ahí ejemplos de uso de tasas nominales. Hay un ejemplo que es el ejemplo 75, que está en la página 103, en donde te explica cómo es que vas a calcular el valor actual de una ASCA cuando la tasa nominal estás usando una tasa nominal. ¿Ok? Entonces hay que tener cuidado con ello, ¿verdad? Para poder trabajar este asunto. Entonces, por favor, les ruego que tengan en cuenta la llamada al pie de página número 20, ¿sí? Número 20, que está en la página 112, en donde les explico ahí cómo es que ustedes tienen que proceder para lograr sustituir esta I. Es fácil, ¿eh? ¿Qué es lo que van a hacer? Si yo quiero calcular una tasa nominal, el valor, el monto de una ASCA para una tasa nominal, lo que tenéis que hacer es sustituir esta I por J entre M, ¿ok? Lo mismo esta I se sustituye por J entre M, lo mismo esta I por J entre M, y esta N se sustituye por MN. Y eso es todo, ¿ok? Entonces no hay ninguna novedad. ¿Me están escuchando? Lo mismo acá. Si acá, esta es la fórmula para calcular el valor actual de una ASCA cuando estoy trabajando con tasa efectiva. Pero si me dan una tasa nominal, me están dando una tasa nominal, entonces sustituyo J por, I por J entre M, y lo mismo esta, I por J entre M, I por J entre M, y esta N se sustituye por menos M por M. ¿Ok? Eso sería lo que habría que hacer. Ahora bien, si yo quiero calcular el plazo y la tasa de interés de una ASCA, pues para calcular el plazo, ya sé que tengo que utilizar la fórmula 82, trabajando con monto. Aquí está el 82. Y para calcular el valor actual, el plazo con valor actual, que aquí está, entonces tengo que usar la 83. ¿Ok? Y lo mismo, para calcular la tasa de interés, vamos a utilizar el mismo modelo, que es el MASI, el método de aproximaciones sucesivas, que es el que estamos explicando en los ejercicios que acabo de exponerles en esta clase. Para calcular el R, pues vamos a usar el 84 si estoy trabajando con monto de ASCA y tasa efectiva de interés, y la 85 si estoy utilizando valor actual y tasa efectiva de interés. ¿Ok? 84 y 85. Vamos entonces ahorita a los ejemplos, que es la mejor manera de entender esta parte. Si no hay preguntas. ¿Ya? ¿Preguntas? ¿No? Bueno. Sigamos con el 82, ejemplo 82. Dice,
El propietario de un edificio de locales comerciales recibe por arrendamiento de los locales $324,000 al inicio. Oiga bien, al inicio de cada año. O sea que ese es un pago de renta adelantada. ¿Por qué? Porque lo está recibiendo al inicio del año. Si lo producido por la renta del edificio se invierte en un fondo de inversión que promete pagar 12,5 efectivo anual, o sea, es I, ¿verdad? ¿Cuánto logrará acumular el propietario del inmueble al cabo de 10 años? Ok. Entonces, el pago de renta es 324,000. El pago es anual, entonces P es 1. La tasa de interés es 12,5 efectivo anual. ¿Está? Entonces el M es 1. El N son 10 años y lo que me está pidiendo es cuánto logrará acumular al cabo de 10 años. O sea, me está pidiendo cuál es el monto de esta ASCA. ¿Por qué me doy cuenta que es ASCA? Bueno, porque dice que el pago lo recibe al inicio de cada año. Ese es el indicador para reconocer que es ASCA. Entonces, ocupo la ecuación 80, la fórmula 80, que dice que Q, diéresis, o sea, el monto, es igual a R por 1 más I, multiplicado por 1 más I a la N menos 1 sobre I. ¿Ok? Entonces, ¿quién es R? 324,000. 1 más 12,5 por este otro factor. 1 más 12,5 elevado a la décima, menos 1 sobre 12,5. Eso da 6,553,188,11. O sea que de arrendar un edificio con este canon anual, ¿verdad? Yo voy a tener al cabo de 10 años 6,553,188,11. ¿Ok? Ese es el cálculo del monto. Yo no sé, hay un alumno que me está confundiendo los problemas que dejé en la tarea 11 y está usando las fórmulas de la ASCA. No sé qué es lo que está haciendo realmente. Está metiendo fórmulas que no son, ¿verdad? Y es que por favor lean los problemas. Esto no es de decirle, tal vez con esta, ¿verdad? Tal vez con esta fórmula P. No es así. Que por favor, con mucho cuidado. ¿Preguntas? ¿No? 83 entonces. Le convendría al propietario del edificio del problema anterior recibir la renta al final de año y depositarla inmediatamente en el fondo de inversiones a fin de acumular acorde con las condiciones citadas. Este problema lo que está haciendo es, bueno, vamos a recibir siempre 324,000, pero ya no al principio, sino que dice, mire aquí claramente, recibir la renta al final de cada año. O sea, no lo recibe al principio y no al final. El pago siempre es anual, la tasa siempre es la misma, la frecuencia de capitalización es la misma, 1, son 10 años, nada más que ahora ya te está pidiendo el monto, pero ya es un monto de ASCO, por eso uso S en vez de U. ¿eh? Acá era ASCA, acá es ASCO. ¿Por qué? Porque el pago se recibe al final. Entonces la fórmula que usamos no es el 80 como usamos acá. ¿Ah? Este es para ASCA, pero este es para ASCO. S es igual a R factor por este factor. Sustituimos y nos da 5,825,056 con 10 centavos. Entonces, si usted se fija, hay una gran diferencia al cabo de 10 años. Si usted recibe la renta adelantada, como en este caso, el ejemplo 82, o si la recibe al final, como en el ejemplo 83. Mire usted, 5,8 millones y si es adelantada, 6,5. Vea qué diferencia de plata. Por esa razón es que los que alquilan locales, los dueños de locales que los ponen en arrendamiento, siempre piden adelantado. ¿Por qué? Porque ellos ganan mucho más que si lo piden retrasado. Usted una prueba, mire, 6,55 millones contra 5,82 millones. ¿Se fija? Entonces,
La respuesta al problema es que no conviene recibir la renta del edificio al final de cada año. Pues, ¿cuánto perdería? Perdería $728,132,01 en 10 años. ¿Y es usted que perdió? Solo por recibir la renta vencida, en vez de recibirla adelantada. ¿Ok? Pan para su matate. Ejemplo 84. Un empresario alquila un local para su negocio acordando pagar 2.500 mensuales de renta por anticipado. Aquí está. Esto le dice claramente que esto es una asca, porque estás pagando la renta anticipadamente. ¿Ok? El empresario desea sustituir el conjunto de pagos mensuales por un pago anual anticipado. O sea, ya no quiere pagos mensuales, sino que lo quiere adelantado anual. O sea, al inicio del año. Si el costo de oportunidad del dinero es 10% convertible mensualmente, ¿de cuánto será el pago de renta anual anticipada? Ok. Entonces yo quiero saber cuánto es la renta. La renta que nos han dado es mensual, ¿verdad? Son 2.500. El pago de la renta actualmente son 12 pagos anuales, ¿verdad? 12 pagos mensuales al año. La tasa es 10% y la frecuencia de capitalización es 12. 10% convertible mensualmente. El M es 12, el N es 12 sobre 12. ¿Por qué? Porque lo que yo quiero es convertir una cuota mensual anticipada o adelantada en una cuota anual anticipada. Entonces lo que yo quiero calcular realmente es el valor actual de este conjunto de esas 12 cuotas anticipadas mensuales. Eso es lo que quiero hacer. Entonces, si P es igual a M, como puede ver usted aquí, P es 12 y M es 12, entonces estamos con una asca. Pero vamos a sustituir en la ecuación 81, transformada tomando en cuenta las recomendaciones de la llamada 20, o sea, la llamada al pie de página 20 de su libro de matemáticas. Página 112, les digo. La acabo de leer. Acá está un problema que ya tiene una fórmula convertida. Esta es la fórmula 80.A, si te gusta. ¿Por qué? Porque me permite calcular el valor actual de una asca cuando estoy trabajando con tasas nominales. Aquí está. Lo único que he hecho es sustituir la I por J entre M y la N por menos MM. Eso es todo. Y ahí tenemos la nueva fórmula. Entonces decimos, R son 2.500, 1 más J entre M, que es 0.10 entre 12, factor de 1 menos 1 más 0.10 entre 12 elevado a la menos 12 por 12 entre 12. ¿Por qué? Porque son 12 mensualidades las que quiero convertir en a una cuota anual anticipada. Sobre 0.10 entre 12. Eso me da 28.673,24 centavos. Quiere decir entonces que yo puedo sustituir 12 cuotas anticipadas de 2.500 mensuales a una sola cuota. Yo puedo pedirle a mi cliente, mire, no, págame todo el año, pero entonces le tengo que pedir que me pague exactamente 28.673,24. Esa es la conversión de las cuotas mensuales a una cuota anual. ¿Estamos? Eso es lo que valen las 12 cuotas vencidas, anticipadas mensuales a una cuota anticipada anual equivalente. 28.673,24 centavos. ¿Ok? ¿Sí? ¿Qué hace la gente común y silvestre? Multiplicar 2.500 por 12, ¿no es cierto? Eso es lo que hace el común de la gente. ¿Cuánto le hubiera dado? 2.500 por 12. Son 30.000.
Deme 30,000. Estaría usted estafando a la gente. ¿Por qué? Porque no es eso el valor de la cuota mensual. Es 28,673,24 centavos. Allá usted sí se deja que le cobren de más, ¿verdad? Eso es lo que valen las 12 cuotas. No es otra cosa. ¿Ah? Ok. ¿Por qué? ¿Por qué vale menos de 30,000 la cuota adelantada anual? Porque el valor del dinero, porque el dinero tiene valor en el tiempo. Y si tú estás adelantando el pago, pues tenés un premio porque estás pagando adelantado. 28,673. Ejemplo 85. Un profesional piensa jubilarse cuando logre juntar 150,000 en su cuenta de ahorro en una administradora de fondos de pensión. Para lograr su propósito, sus aportaciones totales mensuales y anticipadas a la AFP suman $400. Si la AFP prevé que reconocerá a largo plazo 7,5% convertible mensualmente, ¿en cuánto tiempo logrará su propósito el profesional? Él quiere juntar 150,000. Entonces lo que querés ver es en qué tiempo vas a juntar 150,000 aportando 400 mensuales adelantados, pago mensual, y la AFP te va a reconocer 7,5 nominal anual, con una M, una frecuencia de capitalización de 2. Entonces la P es igual a la M, puede ver usted aquí, P y M son iguales, es una ASCA. Entonces usamos la ecuación 82, pero transformada, tomando en cuenta lo recomendable en la llamada 21 de su libro de matemática financiera, página 114. Esta es la fórmula para calcular el plazo, pero cuando estás trabajando con ASCA, ¿ah? Y tasa nominal. ¿Ok? Así que por favor, esta fórmula, vaya acuñándola en su formulario, porque esta es la que va a ocupar para calcular el plazo. ¿Ok? Es así. Es todo esto menos 1. ¿Eh? Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a hacer, n va a ser igual al logaritmo de j entre m, o sea, 7,5 entre 12, multiplicado por el monto que quiere, que son 150,000, dividido entre r, que son 400, que es la cuota mensual adelantada, más 1 más j entre m, o sea, 0.075 entre 12, ¿ok? Entre logaritmo de 1 más la tasa entre 2. El resultado de esta división tiene que restársele 1. Si me hacen toda esta operación, verán entonces que el plazo es de 193 meses con 0,4 centésimas de mes. ¿Ok? Por favor, calcule, a ver si le da eso. ¿Entendió? Hola. Sí, Lick. Bueno, entonces 193 meses.
Fíjese bien que el cálculo de la ASCA te lo da en meses, ¿eh? Si usas esta fórmula. Esta N no viene en años, sino en meses. ¿Ok? Ya está dada para que calcule en la unidad de tiempo que está calculando el problema. Ejemplo 86. Un almacén dice vende computadoras por 1,200 al contado. Se propone aumentar sus ventas concediendo ventas a plazo. Así, no se pagará prima, pero pagos anticipados mensuales de 65 cada uno y se cargará un tipo de interés de 30% convertible mensualmente. ¿Cuántos pagos mensuales tendrá que hacer según este tipo de plan de pago? Entonces, ya dijimos que cuando se compra algo siempre se paga en el momento que se hace el retiro de la mercancía y eso ocurre siempre en el momento cero. O sea, entonces, quiere decir que este 1,200 al contado es el valor actual de la ASCA. ¿Por qué es ASCA? Bueno, porque aquí dice que son pagos anticipados mensuales. Entonces, si me dice eso, definitivamente entonces es ASCA. Entonces estoy con A y diéresis. R son $65, el pago periódico, son pagos mensuales, la tasa nominal es 30% y la frecuencia de capitalización es 12. ¿Ok? ¿Por qué? Porque dice que convertible mensualmente. Entonces M y P son iguales, entonces estamos con una ASCA. Sustituyendo en la ecuación 83, pero transformada, según la llamada 22 de la página 114 de su libro. Entonces tenemos esta fórmula para calcular N. Entonces dice que el logaritmo de R menos el logaritmo de R multiplicado por 1, más J entre M menos J entre M por A, sobre el logaritmo de 1 más J entre M más 1. Fíjense bien que el anterior era para cuando trabajas con monto. Y acá iba restado el 1. En este caso estás trabajando con valor actual. Entonces el 1 va sumado. Sustituimos entonces el logaritmo de R, 65, logaritmo de 65 por este factor, menos el producto de la tasa nominal por el valor actual, dividido entre el logaritmo de 1 más la tasa efectiva por periodo de pago, más 1. Eso da exactamente 24.23 meses. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que vas a hacer 24 pagos mensuales. 23 de 65 y el último además de esa suma. ¿Por qué? Porque dice que es 24.23. Entonces son 23 exactos y el último es de 1 y más el último pago mensual. ¿Verdad? A propósito de la tarea, cuando les puse que calcularan el pago, el último pago, yo no sé qué hicieron, como que no vieron los ejemplos que desarrollamos en clase. ¿Verdad? Pasaron de noche. A ver qué diablos hicieron ahí, me pusieron unas operaciones bien raras y el resultado nada que ver con lo que es, ¿verdad? Así que por favor, compañeros, pónganse serios, ¿verdad? Las cosas no son como las están haciendo. Es este caso. Ejemplo 87. Una deuda, dice, de 65,000 se debe cancelar mediante 45 pagos anticipados. Estamos con ASCA entonces. Bimestrales de 2,200 cada uno. ¿Qué tasa de interés está aplicando esta deuda? Llegamos al cálculo de la tasa de interés. Entonces, una deuda de 65,000 se debe cancelar mediante 45 pagos. O sea, la deuda se ha contratado hoy y la vas a pagar mediante 45 pagos anticipados de esta cantidad. Entonces, A es el valor actual de la deuda, que son 65,000. El N son 45 pagos bimestrales, o sea, 45 sobre 6, porque el año tiene 6 bimestres. 45 bimestres, ¿cierto? R
es 2.200. La frecuencia de pago es bimestral, entonces P de 6. Te están preguntando por la tasa. Y la frecuencia de capitalización de la tasa es 6 porque va a ser bimestral. Entonces, M y P son iguales, estás con ASCA. Ok. Entonces, vamos a aplicar el método MASI, pero utilizando la fórmula 81, transformada según la llamada 20, llamada a pie de página 20 del libro de Matemática Financiera, página 112. Entonces, el factor de serie uniforme, el valor actual de la ASCA es este. O sea, la fórmula del valor actual es esta. Entonces, ¿qué hacemos? Despejamos A entre R. Esta A se va a dividir entre esta R que está multiplicando acá, pasa a dividir. Entonces, tenés toda esta expresión es igual a A entre R y eso va a ser la constante. Pero nosotros sabemos que A es 65.000, acá lo dijimos en los datos. Y R son 2.200, aquí está, 2.200. Entonces te da una C, o sea, una constante, que es la que anda buscando, de 29.5455. Y luego sustituimos entonces en esta expresión, En esta expresión. Sería 1 menos 1 más 0.6 entre M, o sea, perdón, J entre M, o sea, J entre 6, elevado a la menos mn, o sea, menos 6 por n, que es 45 doceavos. ¿Sí? 45 sextos. 45 sextos. Sobre j entre 6. Multiplicado, dice, por 1 más j entre 6. Y eso es igual a c. Pero c sabemos que es igual a 29, 54, 54, 55. Fíjense bien que para la ASCA ya no es tan sencillo calcular la j. ¿Por qué? Porque va a darle valores a j, tanto aquí, vamos a ver, vamos a indicarlo bien, va a darle valores a j aquí y también acá, simultáneamente. Y aquí, son 3 valores de j los que va a entrar. Entonces buscamos y hacemos nuestra tablita de 2 entradas. J con factor de serie uniforme a valor actual. ¿Por qué? Porque estoy trabajando con valor actual. Entonces ya sé que la relación que hay entre J y el factor de serie uniforme a valor actual es inversamente proporcional. O sea que cuando J aumenta, el factor disminuye. El primer valor que le di a J es 15%. Si yo sustituyo esta J por 15, esta otra por 15 y esta otra por 15, y hago toda la operación, me va a dar 27.503849. 27 está por debajo de 29, miren. Yo quiero 29, 54, 54. Y me dio 27, 50, 38. Entonces necesito que aumente el factor. Para que aumente tengo que bajarle a la tasa. La bajo a 12. Si la bajo a 12 y sustituye esta J por punto 12, punto 12, punto 12, punto 12, y calculo, entonces eso me va a dar que es 30.079960. ¿Qué? 30 ya está más cerca de 29.54. Entonces quiere decir que la tasa va a estar entre 12 y 15. Efectivamente, entonces entre 12 y 15 se encuentra 13. Le doy 13 y sustituyo J y J por punto 13. Entonces me da 29, 18, 16, 13. Quiere decir entonces que encontré un valor menor que el que ando buscando. Mire, 29, 18, 29, 54. Entonces quiere decir que la tasa va a estar entre 13 y 12. 13 y 12. Entonces, ¿qué es lo que hago? Como me dio 29, 18 y quiero 29, 54, para que aumente, tengo que bajar la tasa. Entonces la bajo de 13 a 12 y medio. Solo le bajo medio punto. Al hacer bajar medio punto, entonces sustituyo esta J
por 12.5, por 12.5 y por 12.5 y hago todo este cálculo. ¿Eh? Me da entonces 29, 62, 56. Entonces tengo un valor menor que 29.54 y tengo un valor mayor que 29.54. Y la diferencia entre tasas es 0.5%. Se cumplen las dos condiciones que se exige para interpolar. Mientras no se cumplan estas dos condiciones, usted no puede interpolar. Jamás. No puede. ¿Por qué razón? Porque le va a dar un cálculo muy grosero, muy burdo. Entonces ahora interpolamos las tasas. Tengo una tasa mayor, o sea, alfa, y tengo una tasa baja, beta. Tengo un f de alfa y un f de beta. Interpolamos entonces en la misma fórmula de interpolación que ya conocemos, ¿verdad? Y eso me da que la J es de 12.5903. O sea, 12.59. Entonces la tasa que ando buscando es 12.59% con una M de 6. ¿Por qué? Porque esa es la que dijimos. M de 6. ¿eh? J es 12.59 y M es 6. Esa es la respuesta. ¿Pregunta? ¿No? Bueno. 88. ¿A qué tasa de interés debo colocar anticipadamente? Ojo, anticipadamente. Que todo problema de ASCA dice así, anticipadamente, o dice por adelantado, o dice al principio de cada periodo de pago. Todos esos indicadores así me están señalando claramente que es una ASCA. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos? Entonces, lo que tenemos es que busco una J con una M de 4. ¿Por qué? Porque, a ver, ¿a qué tasa de interés debo colocar anticipadamente fondos excedentes de mi empresa? Siendo que esta genera $5,000 por cada trimestre de operación y me propongo acumular $170,000 en 6 años para financiar la compra de una maquinaria. Entonces, busco una J con M de 4. ¿Por qué? Porque los pagos son, ¿qué? Trimestral. Trimestral. ¿Sí? La R son 5,000, que es el excedente que logro por trimestre. El P es 4, porque los pagos son trimestrales. El plazo en que quiero acumular la plata son 6 años. Y entonces estoy buscando acumular $170,000. Entonces ahora vamos a calcular el MASI a partir del 80, pero transformada según la llamada de pie de página 19 de nuestro libro de matemáticas en la página 110. Entonces, ¿qué tengo? Que U va a ser igual a R factor de 1 más J entre M multiplicado por esto de factor. Entonces lo que hago es despejar U entre R. O sea, pasar esta R para acá. Y entonces encuentro esta expresión. Sustituyendo valores, entonces sé que U diéresis es 170,000 y el pago periódico anticipado son 5,000. Entonces eso me da una C de 34. Estoy buscando un número exactamente de 34. Y luego sustituimos todos los valores de esta expresión. Toda esta. 1 más J entre 4 elevado a la 4 por 6. 4 por 6. 4 por 6 años, ¿verdad? Menos 1 sobre J entre 4, factor de 1 más J entre 4. Eso es igual a C y eso tendría que ser igual a 34 porque la C es 34. Entonces ando buscando que me dé 34. Pero antes de iniciar el cálculo yo tengo que ver qué me han dado. Buscando J con un factor de serie uniforme de valor actual.
Quiere decir entonces que lo que va a ocurrir es que cuando yo aumente la J, el factor de serie uniforme va a disminuir. ¿Por qué? Porque la relación que hay entre esas dos variables es inversamente proporcional. ¿Sí? Entonces el primer valor que yo le di es 15. Para ello, entonces, sustituyo aquella J por 15, ¿verdad? Esta J se sustituye por 15, esta también y esta otra. Y hago este cálculo. Al hacer el cálculo, me da 39.27. Está por arriba de 34. Entonces, necesito que baje. Para que baje, entonces la J tiene que, para que baje el valor, el factor, ¿verdad? Tengo que hacer disminuir la tasa. Baja de 15 a 10 y entonces al sustituir J por 10 me va a dar 33. 33 ya está cerca de 34. Entonces ahora sustituyo solo un punto, solo aumento un punto, ¿verdad? Entonces sube 34. Perdón, acá hay un error. Disculpen acá una cosa. Dice, despejando el factor de ser uniforme de cantidad compuesta. Mire, acá. Entonces acá no es factor de ser uniforme de valor actual, es cantidad compuesta. Corrijan esto, por favor. Permiten un momentito. Veamos. Matemática financiera. Mire usted. ¿Ven la página interactiva de la U? Sí. Ok. Sí. Entonces miren acá. En la página interactiva, en la semana 16, que es la que estamos ahorita, que va del 9 al 15 de mayo. Esta es la agenda que vamos a ver hoy. Esta. Y les he puesto los ejemplos que acabo de explicar. Desde el que comencé, que era el 80 parece, hasta el 90. Aquí están, miren, están en esta parte. Acá en este link, ahí está. ¿Ok? Y en anualidades anticipadas, acá está la exposición de PowerPoint que les he estado exponiendo. Así que por favor, váyanse a la página interactiva, entran a la semana 16 y le dan clic a este vínculo. Miren, voy a darle clic para que vean. ¿No? Ahí está, mire. Ahí está, mire. Anualidades simples, ciertas anticipadas. Va del ejemplo 82, que es el que acabamos de estar viendo, hasta el ejemplo 90. Así que ahí está. Si les interesa y quieren tener las fórmulas que hemos estado viendo, las modificadas, de acuerdo a las llamadas al pie de página de nuestro libro, pues compañeros, ahí están, ¿verdad? Ahí puede verlas, puede bajarlas y disponer de ellas. Gracias. Sí. Ok, por Gracias. favor, bájenla y hagan los ejercicios que es decir, repasen en ello. Muchas gracias y por su atención. Lick, una pregunta. Dime, José. Con la tercera entrega, ¿para cuándo es, Lick? Para este fin de semana. Quiero ver. No. Espera. Ajá. Aquí lo tenemos. Viernes 3. Déjame ver. Aquí lo tenemos. Déjame ver. Aquí está, permíteme. Aquí está, mira. Entrega la tercera secuencia. Dice. Está en esta semana. ¿No? Aquí está. Vamos a darle clic para que veamos. Aquí está. Aquí está. Aquí está, mire.
Te lo voy a subrayar. Entrega la tercera secuencia el 13 de mayo. Día de la Virgen María, ¿eh? El 13 de mayo, este viernes. ¿Sí está? ¿Lo ven? Sí, correcto. Ok. Podría dar un poquito más de días. Ya entregaron. El grupo 6 ya entregó, Bueno, está bien. ¿verdad? Gracias. Sí. Ok, por favor. Éntrenle con amor. Si hay un grupo que ya entregó, es porque se puede. Ok. Bien. Bueno, Llegamos hasta ahí. Les agradezco mucho, ¿eh? gracias, licenciado. A la orden. Gracias, buenas noches. Gracias, Lick.